Coordinadora Plurinacional y Popular propone un sistema plurinacional de defensa. No me pregunten qué significa eso. ¿Cuántas son las plurinaciones que habría que defender? O sea, no solo una nación. O sea, le están complicando más la vida. Una defensa plurinacional para conservar la paz, la protección de los derechos humanos y la naturaleza. Yo quisiera saber qué tienen que ver las Fuerzas Armadas con la protección de la naturaleza o de los derechos humanos. O sea, con todo respeto, pero si cuando se llega a necesitar una fuerza armada por una situación aguda de crisis externa o interna, donde hay grupos armados, ya sea países extranjeros o grupos armados como la CAM, por ejemplo, que están amenazando la integridad del país, la vida y la propiedad de los chilenos, cuando se han llegado las cosas a ese nivel físico, cinético, como dicen los gringos, la acción de las Fuerzas Armadas tiene que ser mediante el uso de la fuerza y el uso de la fuerza letal. Y no puede haber nada más contrario a los derechos humanos, a lo que se supone que son los derechos humanos, que el atentar contra la vida. Pero eso es lo que tienen que hacer los ejércitos cuando están enfrentándose a alguien que también está atentando contra su vida. Es absurdo. Un ejército que está preocupado de los derechos humanos y de la naturaleza. Se supone que el ejército tiene que ir a plantar, tiene que ir a regar. ¿Qué significa esto? Claro, tenían que meter el tema del medio ambiente, como les digo, son ese tipo de cosas que están en una alacena y que se sacan y se ponen allí donde sea, porque siempre suena bien hablar de la naturaleza, el medio ambiente. Hablan, además quieren cambiar los nombres. No habría más un ejército, habría una fuerza de defensa terrestre, hombre, por Dios. Una fuerza de defensa naval y una fuerza de defensa aeroespacial. Cosa que podamos hacer, defendernos contra las invasiones de los extraterrestres, aeroespacial. Pero, bueno, luego una cosa que me parece bastante, que si esto se aprobara eventualmente en algún momento, y se llegara a materializar, sería lo mismo que casi terminar con las Fuerzas Armadas, porque dicen, se reconoce la objeción de conciencia para desobedecer órdenes contrarias a los derechos humanos. Ahora, cualquier orden en una situación de crisis que dé un oficial a sus soldados es contraria a los derechos humanos porque significa matar. Para eso están las Fuerzas Armadas, no están por otra cosa. Significa matar al soldado enemigo que nos quiere matar a nosotros. En segundo lugar, ¿quién define los derechos humanos sino el Partido Comunista o algún otro partido? Con lo cual tratan de adoctrinarían de hecho a muchos cabritos que entran al ejército, y convertirían al ejército entonces en un club de debate. No, yo no, mi sargento, no voy a obedecer la orden de disparar porque esto va contra los derechos humanos. Porque ese gallo que viene a atacarnos ahora con la bayoneta calada, yo lo conocí en la playa el año pasado, estuvo de verano en Chile. Así que voy a desobedecer su orden. El ejército existe en tanto es un organismo en que se obedecen las órdenes. Es una estructura vertical. El general le da una orden al teniente coronel, el teniente coronel al mayor, el mayor al capitán, el capitán al teniente y así sucesivamente, sino cómo. Entonces este es un principio que atenta al corazón de la existencia, a la razón de ser de la naturaleza de una fuerza armada, el que cualquiera pudiera objetar por su interpretación o la que ha recibido de otros muy interesados acerca de los derechos humanos. No, yo no voy a disparar porque unos compañeros del PC me dijeron que no, pues sí, no corresponde, pues compadre. Todas las órdenes, repito, todas las órdenes o muchas órdenes asociadas a la acción de las Fuerzas Armadas, y precisamente cuando más se requieren, cuando hay un peligro de un ataque físico de otro país o de un grupo dentro del país, para eso están las Fuerzas Armadas, digamos, no para controlar el tránsito. La razón de ser de las Fuerzas Armadas es la administración de la fuerza letal. Por lo tanto, la fuerza letal supone la destrucción de vida. Y la destrucción de vida, diría yo que el principal pecado desde el punto de vista de la concepción de los derechos humanos. O sea, el primer derecho humano es la vida. Entonces, fuera de esto, ya agregan que el presupuesto de las Fuerzas
no hablemos de Fuerzas Armadas, de esta Fuerza de Defensa Terrestre, Fuerza de Defensa Naval y Fuerza de Defensa contra los Extraterrestres, no podría exceder el presupuesto de salud, educación y vivienda en su conjunto, sumados los tres. Hay otros grupos que proponen lisa y llanamente terminar con las Fuerzas Armadas. Punto. No hay más que hablar. Hay otra propuesta por ahí que deja de lado el concepto de seguridad nacional y solo se habla de defensa de la soberanía. En otras palabras, el ejército solo podría actuar si un país extranjero cruza nuestras fronteras en fuerza, atentando contra nuestra soberanía. Pero si el atentado contra la soberanía del Estado, como es lo que está haciendo la CAM, que pretende quitarle un pedazo de territorio a Chile y convertirlo en Estado mapuche, si eso ocurre desde dentro y por lo tanto se convierte en un tema de seguridad nacional, así se llama, ahí el ejército tendría que quedarse de brazos cruzados sentados en sus casinos y en sus cuarteles. En otras palabras, chipe libre para los camaradas combatientes. Otros prohíben que las Fuerzas Armadas realicen actividades militares, por ejemplo, un ejercicio, un desplazamiento, en territorios indígenas. Es decir, asumen que existe no un territorio chileno, sino que existen territorios que son indígenas, y en esos territorios donde no tenía intuición el Estado chileno, las Fuerzas Armadas no podrían entrar a hacer nada. En otras palabras, la fragmentación del país. Supongo que eso es lo que llaman el Estado plurinacional. Es decir, por ejemplo, en este caso de ahora, no podrían, si estuvieran vigentes esas normas, el ejército no podría haber entrado ni siquiera a hacer cumplir el estado de excepción en la zona de la Araucanía, porque para esos sectores delirantes, eso es territorio indígena. O sea, convertidas otra vez en un objeto absolutamente inútil en las Fuerzas Armadas. Después tenemos al Partido Comunista, al eminente historiador Jorge Baradit y el colectivo socialista, que dijeron: las Fuerzas Armadas deben integrar la perspectiva de género en las operaciones. ¿Qué quiere decir con esto de que deben integrar la perspectiva de género en las operaciones? Pongamos una operación defensiva. Chile está siendo atacado y la persona a cargo, el oficial, está distribuyendo las tropas en una posición defensiva. Ahora, para esta operación, ¿cuál sería la perspectiva de género en las operaciones? ¿Tendría que consultar a las señoritas que estén por ahí, que sean parte del ejército? ¿A las soldadas? No, señor. En el ejército no hay soldadas y soldados. Hay soldados en general. Hay miembros de las Fuerzas Armadas, da lo mismo el género. Ahí lo que interesa es la función que se cumple. El tema del sexo, del género, no tiene nada que ver para las operaciones de las Fuerzas Armadas. Y promover, dicen estos genios resplandecientes, la paridad en los temas de dirección. O sea, no que haya órdenes que vienen de una jefatura establecida por su competencia, sino que hay que preocuparse que esa jefatura haya, lo que está haciendo el próximo gobierno Boris, cuotas. Que haya 2 generales mujeres, entonces 2 generales hombres. 3 coroneles hombres, por lo menos 3 coroneles mujeres. Paridad en los temas de decisión. No voy a seguir examinando proposiciones de este jaez delirante, algunas completamente estúpidas, y otras que tienen, por supuesto, como objetivo ir, como lo que les he dicho, cortando a rebanadas, aunque estas rebanadas no son muy sutiles. Se los dije que es el plan que tiene la izquierda de destruir las Fuerzas Armadas, y tienen aquí a estos personajes, estos 2/3 de la Asamblea de méritos intelectuales, en el mejor de los casos mediocres, y en la generalidad de los casos inexistentes. Ellos van a determinar, o pretenden determinar, la estructura de las Fuerzas Armadas de Chile. Y lo que pretenden determinar, en definitiva, si uno examina cada una de estas proposiciones y las aparea y las junta unas con otras, es terminar con las Fuerzas Armadas. No las Fuerzas Armadas de la CAM, sí, pues esos pueden seguir matando, quemando, destruyendo. Esos tienen todo el derecho del mundo porque son compañeros combatientes, están con nosotros. Nosotros los progresistas, nosotros los que traemos la luz, los que traemos la buena nueva. Ustedes se preguntarán si yo sé ya cuál es la reacción que ha producido los altos mandos de las Fuerzas Armadas de estas proposiciones.
Sin comentarios por el momento. Y no soy yo el encargado de dar a conocer lo que opinan en los altos mandos. Y no solo los altos mandos de las Fuerzas Armadas, sino que los especialistas en temas militares, políticos, con un poquito más de cerebro dentro del cráneo. No, ya se irá viendo en el curso estos días. Yo por el momento cierro mi boquita en esta materia. No voy a decir ni una palabra, salvo decir que estas proposiciones demuestran que hay efectivamente una iniciativa más o menos organizada, en algunos casos espontánea, de esta gente que se está dando gustito, gente que no lo conocía ni su madre, gente que no tenía ningún mérito intelectual ni académico ni nada, que simplemente fueron elegidos porque ser una lista popular, multinacional, multiétnica, lo que sea, fueron elegidos a esa forma trucha, y ellos ahí determinando el futuro del país y de luego de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más se puede comentar de eso? ¿Qué más se puede comentar, estimados amigos?